Doctora Aida Torres, muchas gracias por venir. Siempre usted tan dispuesta a venir al programa a pesar de la cantidad de horas que trabaja, igual que todos los que están relacionados con el tema de la salud. Y esta noche le hemos convocado porque estamos como en una etapa de confusión, con mucha información cruzada, y está generando algo de temor en la sociedad, que ya se expresa que en un 40% no quiere ponerse ya ninguna vacuna. La pregunta es ¿qué vacuna nos vamos a poner? Bueno, esta es una pandemia que ha tenido las características de inexceso de publicidad, inexceso de información, donde realmente la población está hablando de genética, de ADN, de ARN, de fase 1, 2, 3, sin saber exactamente a qué se refiere. Entonces todo eso, ese marketing de los cuales los periodistas, los comprendo, viven y es necesario, muchas veces es confuso. Y esa confusión hay que tratar de aclararla, calmarla, para tratar de ordenar la sociedad. ¿Okay? Sí, claro, de pronto nosotros escuchamos a un presidente que dice que compró 20 millones de una vacuna que todavía en el país de origen, como es Rusia, no se terminó de aprobar. Y por el otro lado aparece la compra también a AstraZeneca y aparece Pfizer de nuevo en el escenario. Le cuento que un poco la situación es así. Hay varias compañías asociadas con universidades, cerca de 100 y pico, que han mostrado distintos tipos de plataforma de vacunas meses después ya de que el genoma estuvo en tipificación. De esas 100, ¿no es cierto?, llegan a fase 1 algunas. La fase 1 es un grupo de personas, ¿sí?, que son voluntarias, donde se prueba la toxicidad luego de la fase preclínica que ha sido en animales. Viene esta fase 1, se prueba la toxicidad fundamentalmente. ¿Es dañina o no es dañina para el ser humano? Este modelo que hemos elegido, las compañías y las universidades, es decir, investigadores apoyados por compañías que subvencionan la investigación, llegan a la fase 1. De esa fase 1, de las 100 y pico, muchas quedan afuera, muchas porque son tóxicas, etcétera, etcétera. De ahí las que calculamos 70 han pasado a la fase 2. La fase 2 es donde ya se toma un grupo más grande de población y se ve las dosis que no son tóxicas y que aparte son seguras y generan algún tipo de inmunidad. O sea, es el segundo paso de gran confianza hacia la fase 3. Todos estos datos de estas vacunas, que son 6 o 7, las que están en camino, las que han llegado hasta fase 2, están publicados en los journals o en las revistas científicas de que todos los investigadores, yo soy parte de la investigación mundial, nos comunicamos. Y entonces hay algunos países que son muy cerrados, como China, como Rusia, en donde la comunicación es escasa. No obstante, eso existe, pero la comunicación es escasa a llegar a este tipo de... De ahí las vacunas, todas las que están en circulación, las que han llegado desde fase 2 a 3, que son 7, están llegando al final de la fase 3. Pfizer llegó a la final y dentro de 2 semanas presenta los datos a la FDA. Creo que en la misma situación está Janssen y está Moderna y está AstraZeneca. Más o menos van a llegar, lo cual es muy bueno. Son distintas plataformas de vacunas, pero se han llegado al final de la fase 3 y están esperando la aprobación de los organismos regulatorios mundiales, europeos y americanos. Quieren decir que tienen una efectividad que más o menos sería factible de puedan bajar la pandemia. ¿Okay? Entonces, lo que molesta un poquito es que justamente la vacuna rusa no lo tenemos a los datos tan abiertos y
quizás es una muy buena vacuna. Para mí es bienvenida cualquier tipo de vacuna que me demuestre realmente que al final de la fase 3 tiene una eficacia clara y una seguridad clara. Cuando más vacunas tengamos, mejor. Que se compre un poco, otro, porque realmente cada uno de estos tipos de vacunas que van a ir saliendo, el problema que van a tener es producirla para billones de habitantes. Claro. Entonces, ahora, lo que uno no puede hacer es darse una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra vacuna, porque vamos a ir viendo, esto vamos a ir viendo así. La vacuna, una vez que es aprobada en fase 3, va a tener un esquema inicial. ¿Okay? Un esquema inicial que será 1 o 2 dosis según el tipo de vacuna que se elija, y después vamos a ir viendo con el tiempo cómo se van a ir mejorando estas generaciones y también si se pueden ir combinando. Eso lo vamos a ver a través de los años, que es la fase 4 de todas las vacunas, ¿ok? De los cuales van a salir nuevas investigaciones. Doctora, la pregunta que muchos se hacen es, cuando aparezca la vacuna, ¿nos despedimos de la pandemia? No. Cuando aparezca la vacuna es el principio de la esperanza. Ya hay una gran esperanza, ¿no? Que no la vimos muy claramente, que es la protección. Sí. Eso fue la gran esperanza, y la protección y el distanciamiento de no contagiarme, o si me contagio cual si fuera la vacuna, porque el barbijo bien puesto enteramente, con la escafandra y los cuidados, quizás me llegue el virus, pero me llega en bajo inoculo y la enfermedad me da leve, de manera que actúa como vacuna. O sea que la primera esperanza la tuvimos y la hemos desperdiciado y la estamos desperdiciando a diario. Esa es la primera esperanza de esta pandemia, ¿ok? La segunda esperanza es ya que nos venga y nos inyecten, pero hay que ser muy prudentes en qué aspecto, en que todo lo que se van a inyectar no van a responder con los anticuerpos. Pfizer, que es la más avanzada en tener los datos claros, tiene un 90% de eficacia, es decir, que de 100 que se pongan, 10 van a producir la enfermedad. O sea que vamos a tener que seguir cuidándonos. Claro. ¿Ok? ¿Cuándo es que uno puede relajarse en los cuidados? Después de 1, 2 a 3, 4 años, donde se vaya vacunando la mayoría del mundo, entonces uno va a poder ir circulando porque el nivel de anticuerpos va a estar en todos lados y el virus va a chocar, obviamente, permanentemente hasta bajar la pandemia. O sea que nos queda varios años de cuidado. Bien, interesante la definición para que uno sepa manejar la expectativa y la ansiedad que tenemos. Sí, la ansiedad que nos conmueve es mucha, es dañina ya, está siendo dañina. Tenemos que aprender a vivir con lo que nos toca, y lo que nos toca son los cuidados, la prudencia y los cuidados, por más que tengamos la vacuna. Doctora, y hablando de prudencia y de cuidado, mucha gente salió a contar fórmulas, ¿no? Vio que aparecieron chamanes, la gente que sabía de que los abuelos cómo combatían los virus. Entonces comenzaron a consumir varios productos. Usted ya salió en algunos medios diciendo que hay gente que se intoxicó con algunos medicamentos que tomaron, ¿no? Sí, acá traje algo muy bonito que lo publicó hace unas semanas la OPS, en función de la desesperación del mundo, no solo nosotros, todo el mundo está desesperado y quiere. Bueno, acá usted ve que en primer plano está la hidroxicloroquina, que está en rojo. Sí. ¿Qué quiere decir? Todos tuvimos la esperanza, y yo le dije, siendo asesora, compren hidroxicloroquina porque es lo único que disponemos, y ahora está en rojo. En rojo quiere decir que está prohibida, porque da mucho problema cardíaco, es justamente en las personas de riesgo, da mucha arritmia y muchas muertes. Entonces, hay muchos productos como las vacunas que se presentan como probable, pero ninguno hasta el momento, que es muy poco tiempo de pandemia, ha demostrado ser efectivo como antivírico. Entonces ya tenemos que alguno dijo que el derivado de del cloro, no sé qué, y tenemos muertos e intoxicados. Sí. Entonces, lo importante es ser prudente en esta situación y seguir a los organismos mundiales
Y si voy a tomar las nuevas drogas, me tengo que adherir a un protocolo de investigación que cada ciudad o país u organismo lo tiene, entonces donde uno firma un consentimiento y es seguido a través de un médico o de un grupo de investigadores, y esa es la droga que se está investigando en este momento. No hay ninguna droga de uso libre para este virus, lamentablemente. Sí, además hay unas que se deben consumir cuando uno está infectado y no preventivamente, porque no tienen ningún sentido. No hay ninguna droga, ni preventiva ni curativa. O convengamos, clarísimo que no hay ninguna. No hay nada. Están todas en prueba. Y es probable que hasta el momento no haya ninguna efectiva, porque ahora, la otra esperanza es que mientras nosotros hablamos, hay investigadores que están también en fase 2, con nuevos antivíricos que aparecen ser eficientes. O sea que dentro de un año vamos a tener reales antivíricos menos apurados por conseguir, ¿no es cierto?, y más diseñados, y yo creo que vamos a tener en un año y medio un antivírico para tomarlo como es el Tamiflu de la gripe A. Pero le tenemos que dar tiempo al tiempo y hasta tanto calmarnos y cuidarnos. Bien. Doctora, ¿qué pasó en Tucumán? Ya llegamos al pico, hemos llegado a 1.400 casos de contagios diarios, de ahí comenzó a bajar, entonces pareciera que estamos en una meseta con serrucho, algún día sube, pero que ya estamos en una meseta. Exactamente, bueno, ¿por qué el serrucho ese? Y porque nos serruchamos nosotros mismos. En realidad, el curso natural de una pandemia es que cuando ingresa el virus, hace una infección de toda la población, la mayoría agarra anticuerpos y baja naturalmente. Esa curva uno puede frenarla. ¿Cómo? Cuando descubre los cuidados, la frena, entonces la achata. ¿En qué sentido fue esta pandemia? De preparar los organismos de salud, no de parar la pandemia, ni mucho menos. O sea, yo la paro a la gente para tener tiempo de preparar los respiradores, de preparar la gente que limpia, de preparar la gente, en fin, nosotros desde febrero que estamos preparando y todavía no terminamos de prepararnos con todas las vestimentas, y la frenamos a la gente. Después cuando empezamos a liberar a la gente comienza el contagio. El contagio obviamente son, en el 80% de la gente no va a necesitar internación, pero un 20% sí va a necesitar internación de la larga. Va a necesitar oxígeno a 20 litros, 50 litros por hora, va a necesitar respiradores. Entonces eso es lo que ha producido esta asfixia, ¿no es cierto?, de quizás liberar, en fin, como podamos, como hemos podido hacerlo, porque también está este tema, liberamos, no liberamos, nos morimos de hambre, no nos morimos de hambre, ¿qué hacemos? Porque esto es la cosa, no es muy fácil manejar la pandemia desde el punto de vista salud y la economía, sí. Pero todo va a depender de cómo yo tenga el sistema de salud para recibir tamaña cantidad de enfermos. La pandemia cumple su ciclo, entonces hemos llegado al pico y estamos bajando con la curva, digamos, casi natural. Algún freno hemos tenido. Y ese freno y ese descenso va a ser, como liberamos más las actividades y tenemos nosotros somos latinoamericanos, somos muy rebeldes, entonces el virus sigue circulando. Sí, y ahora nos va a tocar el tema de la fiesta, donde va a ser muy difícil no reunirse. Claro, pero es que yo acabo de internar una familia que vino un familiar de visita, entonces no aguantamos más, bueno, están todos internados. Entonces el tema es lo siguiente, tenemos que definir qué es lo que queremos. Claro. ¿Entendés? Tampoco no es toda la vida, tampoco es la guerra mundial, es un tiempo de cuidados que quizás no podamos ver en grupos pequeños, distanciados, con barbijos quizás, los más de 50 años, y bueno, así no vamos a tener que aguantar un poquito, porque si no, enfermarse no es muy grato. No es muy grato. Evidentemente que no. No es muy grato y no es que muere el de más riesgo sin duda y el de más edad, pero créanme
que no la pasa bien el joven en estos momentos. No, pero además... Y tenemos una gran incapacidad. Murieron jóvenes. La semana pasada estaba viendo una Sí. mujer de 36 años, un joven de Sí. 34. Y a nadie sabe a quién le va a tocar No. o cómo le va a tocar. Sí. El coronavirus es una cosa que empieza como una gripe y produce un fenómeno inflamatorio que nadie sabe a quién le va a tocar. Bien, doctora, y la otra información que creo que impactó mucho, el hecho de que ya hay en Tucumán 13 reinfectados, que a los 3 meses se volvieron a infectar. Sí, y menos también. ¿Por qué? Bien. ¿Qué es esto? Esto ya hay algunas publicaciones serias que el virus cuando entran, algunas personas fabrican buenos niveles de anticuerpos y otras no fabrican anticuerpos. Ujú. Ahora, lo que nosotros medimos, que es la IgG y la IgM, quizás no sea el anticuerpo que realmente me va a proteger. Entonces tenemos la falsa seguridad, saco yo ya lo he tenido, o sea, me saco todo, y es la otra inmunidad, la celular, la que no la medimos, que no sabemos cómo respondió. Este virus más bien es de inmunidad celular, no de la inmunidad humoral, aparentemente. Entonces, el descuido, una vez que me infecté, existe, está publicado, y bueno, y existe. Entonces, una vez que me infecté, me sigo cuidando. Claro. Doctora, usted en muchas oportunidades habló y muy preocupada por los niveles de transgresión de Tucumán. Sí. Entonces le quisiera preguntar, por eso los resultados que tenemos, por ejemplo, en Tucumán estamos en los 55.000 confirmados oficialmente, en Jujuy 18.000, en Salta 20.000, Santiago del Estero 11.000, La Rioja 8.400 y Catamarca 1.300. O sea, nosotros duplicamos a todas las provincias. Claro, siempre nosotros duplicamos. Entonces, Pero no así porque, por ejemplo, Salta tiene 1.300.000 habitantes, nosotros tenemos 1.600.000. Bueno, Sin embargo, Salta tiene 20.000, nosotros 55.000. claro, porque, bueno, eso usted, solamente una foto, yo mandé varias fotos en las redes, usted saca la fotografía de lo que son los fines de semana en la zona de la Sí. Plaza Urquiza o en la zona de Selva Buena, se da cuenta que es muy difícil no contagiarse, muy difícil. Claro. Y saque usted la cantidad de familias que se reúne y transgrede los 5 personas porque cree que no le va a tocar, y eso está en el aumento. Claro. Entonces nosotros las grandes internaciones son lunes, martes y miércoles, que es impresionante, y bueno, y esa es la... Ahora, comparemos nuestro pueblo con un pueblo ordenado, Japón, Corea. Ahora, también corremos el riesgo que nos pase con Europa. Ahora vienen las vacaciones, que haya un relajamiento y nos venga una segunda ola, porque Sí, vamos a llegar a las vacaciones con caída, obviamente, ¿no? Sí. Casi abajo, pero y después... Y después vamos a hacer lo mismo que en el mundo. Va a haber, se van a empezar a juntar los susceptibles y los que contagian. Sí. Entonces el montón ese va a ser, hace el brote. No vamos a ser distinto a nadie nosotros. Ujú. Y el rebrote, aparentemente, hay que prepararse para el rebrote, porque están los que ya tuvieron, que ya están en los pulmones un poco medio deteriorados, se reinfectan y no tienen alternativa. Los que no tuvieron, y entonces se agregan a que hay menos internación, y eso va a ser difícil. Vamos a jugarnos en esta oportunidad, creo yo, a activar los cuidados y a que va a haber la presencia de alguna vacuna, que algo va a empezar a calmar en el mundo. Creo que nosotros somos latinoamericanos y vamos a tener oportunidad de alguna vacuna que pueda estar a disposición en Latinoamérica, porque hay algunas que no vamos a tener disposición, como las que están conservadas a -70, como la de Pfizer. Claro. Porque pero sí, las que vienen leofilizadas, puede ser que ya con un gran esfuerzo, ¿no es cierto?, del gobierno y de situaciones más bien de salud pública, podamos empezar a colocarle y eso pueda comenzar a calmar los grupos de riesgo fundamentalmente. Claro, porque acá lo que primero se va a vacunar al personal de la salud, de la fuerza de seguridad y los grupos de riesgo. Sí, usted el primer año va a ser para ellos, nada más, claro. el primer, segundo, y después será para la población en general, en la medida en que vaya produciendo los 7 o 8 laboratorios que ya están en fase 3, vayan produciendo la cantidad de vacunas. Todo el mundo quiere vacuna, Sí. porque todo el mundo no quiere el desastre económico que estamos viviendo. Entonces,
entonces vamos a tener que ordenarlo y tiene que haber acuerdos internacionales, que ya los está viendo, como para ir ordenando a quién y cómo vamos a ir haciendo el nivel de vacunación. Doctora, como siempre, muy amable, muy clara, quiero resaltar el mensaje que usted dijo, esta expectativa de creer que con la vacuna se termina la pandemia. No, vamos a tener que convivir con vacuna y con pandemia, y vamos a tener que vivir un tiempo largo más, ¿no? O sea que hay que tener prudencia, porque las consecuencias después se pagan con mucha tristeza, ¿no? Exactamente. Mire, hay un solo ejemplo que, como está en las redes, lo pueden ver en fotos. Vean la pandemia de polio, años 50. Vean las fotos de los niños. Vean que la vacuna demoró 20 años en ser mejorada, y 20 años convivimos con la polio, viendo morir chicos, se acuerda el ALPI, los chicos paralíticos, hasta que desaparece. No creo que estamos obviamente un siglo más, ¿sí? De más desarrollo. Va a ser más rápido, pero va a ser igual. Lentamente. Lo que tenemos ahora en mano es que sabemos que si nos cuidamos, las cosas van a ser mejor. Doctora Aida Torres, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Los que quieran volver a ver la entrevista, puntodepartidatv.com.